Audiencia, buenas noches, les saluda su narrador Santiago y es un placer estar con ustedes en esta noche llena de historias que nos han enviado conductores de carrozas fúnebres. Gracias por enviar sus relatos, no creí que fueran tantos, así que vayan dejando su like y un comentario si quieren el volumen 2. Y antes de empezar, pónganse cómodos, cómodas, olvídense del mundo exterior y comencemos con la primera historia que nos manda Ángel Martínez. Llevaba 5 años trabajando como conductor de carrozas fúnebres para una funeraria reconocida. Durante este tiempo he presenciado innumerables despedidas, lágrimas y rezos. Es un oficio que respeto profundamente, aunque en 2 ocasiones lo que me ocurrió aún me pone la piel chinita. Ambas experiencias están tan grabadas en mi mente que me cuesta hablar de ellas, pero tal vez contárselas sea una forma de aligerar su peso. La primera experiencia ocurrió 2 años después de que entré a trabajar. Yo estaba trabajando en un pequeño pueblo llamado San Juan de las Lagunas. Me enviaron a recoger el cuerpo de un hombre que debía ser llevado al cementerio para su sepelio. Era un día caluroso, ni siquiera era de noche. El reloj marcaban las 2 de la tarde cuando me ayudaron a subir el ataúd a la carroza. Todo parecía normal. El camino serpenteaba entre cerros y pequeños caseríos. Yo manejaba concentrado, cuando de pronto, a mitad del trayecto, escuché algo. Era como si alguien estuviera tocando el interior de la carroza. Eran golpes leves pero insistentes. Pensé que podría ser una mala fijación del ataúd o alguna herramienta suelta, así que no me espanté. Sin embargo, mientras iba manejando, un lamento bajo y prolongado inundó la cabina. Era un lamento masculino. Era casi como un susurro. Mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se aceleró. Decidí detenerme. Bajé para revisar el interior de la carroza, convencido de que encontraría algo. Revisé cada rincón, pero todo estaba en su lugar. El ataúd estaba bien asegurado y no había nadie más. De vuelta al volante, continué manejando, aunque más alerta que antes. Y fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor apareció un hombre sentado justo detrás de mí. Era pálido, con un traje negro perfectamente planchado y tenía una mirada fija y penetrante. Grité de puro susto, casi chocando contra un poste. Al girarme, el asiento estaba vacío, nadie estaba ahí. Ese día entregué el cuerpo al cementerio, pero me fui con un escalofrío que me duró semanas. Y la segunda experiencia fue aún más inquietante. Una noche me encomendaron llevar el cuerpo de una mujer a su casa, pues ahí velarían su cuerpo antes del entierro. La difunta había sido vestida con el vestido que más amó en su vida, su traje de novia. Era blanco, largo, con un delicado velo casi transparente. Lo sé porque yo le ayudé a la funeraria a vestirla. Desde que comencé el recorrido, el ambiente se sintió pesado. La carretera que debía atravesar era oscura y desolada, con campos interminables a los lados. Y mientras conducía, me invadió una extraña sensación de compañía. Incluso comencé a oler un aroma suave a perfume femenino. Era floral y dulce. No quise darle mucha importancia, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada. Al llegar a la casa, uno de los hijos de la difunta me ayudó a bajar el ataúd. Apenas lo hicimos y él rompió en llanto. Me dijo que el perfume, el que olía en la carroza, ese perfume era de su mamá. Me dijo casi sin poder hablar. Era el que siempre usaba. Yo me quedé helado, no había rociado ningún perfume. Fue extraño, pero traté de olvidarlo. De regreso, atravesando nuevamente la carretera oscura y solitaria, ocurrió algo.
Mientras manejaba, de la nada una figura apareció frente a la carroza. Era una mujer vestida de novia. Instintivamente giré el volante con fuerza para evitar atropellarla y casi termino en una zanja. Cuando me bajé para ayudarla para ver si estaba bien, en la carretera no había nadie. Miré a mi alrededor, pero el campo estaba vacío. Regresé asustado al auto, temblando, y entonces comprendí. La mujer que había visto en la carretera era la misma que había llevado en el ataúd. Comencé a manejar con precaución, algo lento. Sin embargo, el perfume que comenzó a olerse se volvió tremendamente insoportable. Era fuerte, tanto que sentía náuseas. Paré en el primer Oxxo que encontré para comprar algo que me calmara. Y mientras pedía una bebida, la chica que atendía me sonrió y me dijo: «Felicidades». Confundido le pregunté de qué hablaba. Y ella me dijo que era por mi boda. «Tu novia está en el carro, ¿verdad? Felicidades». En ese momento mi corazón casi se detiene. Le aseguré que no había nadie conmigo, pero la chica insistió. Me dijo que acababa de verla, que ella estaba vestida de novia, sentada en el asiento del copiloto. Yo, ya muy asustado, temblando, la acompañé a verificar en la carroza, y como esperaba no había nadie. Pero la chica juraba haberla visto, juraba haber visto a una mujer sentada en el asiento vestida de novia, justo como la que había llevado. El resto del camino lo recorrí rezando. Afortunadamente no volví a ver nada, pero el perfume permaneció varios días. Era suave pero constante, como si ella estuviera ahí conmigo. Estas dos historias son lo peor que me ha ocurrido en el tema paranormal, y se las comparto a ustedes. La vida como conductor de carrozas fúnebres tiene sus momentos tranquilos, pero también hay historias que te acompañan hasta la tumba. Mi familia tiene una funeraria en el pueblo donde crecí, y desde que mi padre falleció, me hice cargo de todo. Era un trabajo súper pesado, pero necesario. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche mientras transportaba a un difunto es algo que todavía no logro comprender. Todo comenzó con la muerte de don Abelardo, un hombre muy conocido en el pueblo por sus historias oscuras y su fama de haber hecho un pacto con algún demonio. Aunque siempre fueron rumores, pues él no se veía de dinero, no tenía algún talento sobrenatural. Según decían que pactó para salvar a algún familiar, a su esposa tal vez, que hace años se había curado del cáncer, aunque como les digo, solo eran rumores en el pueblo. Sin embargo, en esa época en el pueblo la gente evitaba acercarse demasiado. Cuando murió, algunos vecinos murmuraban que el infierno vendría por su alma. Obvio, yo no creía en esas cosas, pensaba que hablaban ignorantes. La familia de don Abelardo pidió que lo llevara a su tierra natal, un pequeño pueblo en lo profundo de la sierra, 2 horas tal vez. Ahí lo enterrarían. Yo sabía que sería un viaje largo pero sencillo. Conocía perfectamente la carretera y todos los desvíos. A las 9 de la noche, después de asegurarnos de que el ataúd estuviera bien fijado en la carroza, partí hacia mi destino. El trayecto comenzó sin problemas. La noche estaba tranquila y el motor de la carroza ronroneaba suavemente, tal como me gustaba. Y mientras avanzaba, siguiendo la carretera, poco a poco se volvió solitaria. Esto se me hizo muy extraño, pues es una carretera principal, y día y noche hay flujo de carros.
Manejando me di cuenta de algo aún más extraño. Al pasar por un tramo en el que solía haber un viejo puente, noté que el camino ya no era el mismo. En lugar de la carretera pavimentada, me encontré transitando por un sendero de tierra, lleno de baches y rodeado por árboles altos y densos que casi ocultaban la luna. Pensé que tal vez me había desviado sin darme cuenta, pero estaba seguro de que nunca había tomado otro camino. No había otro. El aire de aquella noche se volvió frío y un silencio inquietante llenó el ambiente. Y de pronto escuché el sonido de cascos detrás de mí. Al mirar por el espejo retrovisor, vi un caballo negro acercándose. Montado sobre él había un jinete vestido completamente de negro. No podía verle el rostro pues estaba todo oscuro. Un sombrero amplio y oscuro también lo cubría por completo. Él se emparejó conmigo y aunque su presencia era inquietante, intenté no prestarle atención. Es solo un viajero más del pueblo, me dije, tratando de calmarme. Aquel jinete siguió a mi lado sin adelantarse ni quedarse atrás, como si me estuviera escoltando. Y fue entonces cuando la carroza comenzó a fallar. El motor tosió un par de veces antes de apagarse por completo. Me detuve en medio de aquel camino desolado, rodeado únicamente de árboles y sombras. Y mientras intentaba encender la carroza nuevamente, escuché un golpe en la parte de atrás. Miré por el retrovisor y vi al jinete desmontar de su caballo. Él caminó lentamente hacia la carroza, y aunque él no llevaba llaves ni intentó forzar la cerradura, abrió la puerta trasera como si nada. Yo sabía que tenía que detenerlo. Salí del vehículo apresurándome y corrí hacia la parte trasera. «Oiga, no toque eso», grité. Pero cuando llegué, aquel vaquero no estaba. La puerta trasera estaba abierta en par y el ataúd estaba ligeramente movido, como si alguien lo hubiera intentado sacar. La cerradura servía completamente, no la habían forzado. Y además tenía llave. Sentí un enorme escalofrío recorrer mi espalda. Un aroma extraño impregnaba el aire, no sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo. Traté de mantener la calma. Revisé alrededor, pero no había rastro de aquel jinete ni de su caballo. Habían desaparecido. Cerré la puerta trasera, volví a la cabina, y para mi sorpresa la carroza encendió sin problemas. Continué el viaje sin mirar atrás, rezando en voz alta, pidiendo llegar al pueblo cuanto antes. Conforme iba avanzando, aquel camino de tierra terminó y nuevamente me ubiqué. Unos metros más hacia adelante miré hacia atrás pensando que habían abierto otro camino. Pero aquel camino de tierra dijo adiós. Ahora solo había pavimento. Cuando finalmente llegué a aquel pueblo, entregué el cuerpo sin mencionar lo que había pasado. Pero algo me seguía inquietando. Ese aroma como algo quemado, como si se hubiera impregnado en mi ropa, estaba ahí. Esa noche no pude dormir. Una sensación de vacío me invadía. Aquel camino que había tomado después de regreso ya no estaba. Fue todo muy extraño. Pasaron los días sin mencionar esto a nadie. Pero la inquietud creció cuando hablé con el sepultero que había ayudado con el entierro. Me comentó casi susurrando algo que había pasado en el cementerio. ¿Sabías que no podíamos cerrar bien la tumba de don Abelardo? Cada vez que la cubríamos, algo parecía mover la tierra desde adentro y no dejaba que bajara. Esto me dio una idea. En mi interior, y no tengo dudas, aquella noche, el demonio reclamó lo que le pertenecía.
Buenas noches, audiencia. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta ¿a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror? Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. ¿Están listos? Entonces adentrémonos a pactos siniestros. Soy conductor de carrozas fúnebres desde hace 8 años. Aunque parezca un trabajo rutinario, está lleno de momentos solemnes y a veces extraños. Los que nos dedicamos a esto solemos bromear con que llevamos pasajeros silenciosos, pero a veces el silencio puede volverse aterrador. Lo que me pasó hace unos días fue algo que nunca podré olvidar. Había terminado un servicio en la mañana y por la tarde me asignaron un traslado hacia un pequeño pueblo llamado San Miguel, a las afueras. Se trataba de llevar a un hombre fallecido de regreso a su tierra natal, donde sería enterrado. Era un viaje largo y, como era de esperarse, la familia no podía acompañarme, así que iría solo. A las 7 de la noche, con el cuerpo asegurado en la parte trasera, encendí mi motor y emprendí mi camino. La primera parte del trayecto fue tranquila, aunque la carretera se volvía cada vez más solitaria conforme me alejaba de la ciudad. A las 9 de la noche ya no había rastros de luces ni casas, solo la oscuridad y el tenue brillo de los faros de la carroza. Empecé a sentir una incomodidad que no podía explicar. El ambiente en la cabina se sentía pesado, como si el aire fuera más denso, pero lo atribuí al cansancio y seguí manejando. A mitad del trayecto, mientras atravesaba un tramo particularmente desolado, escuché un golpe seco en la parte trasera del vehículo. Pensé que tal vez algo se había movido, así que decidí no detenerme. El lugar era demasiado oscuro y solitario para revisar y pensaba que me iban a robar. Tal vez fue algún ladrón que me aventó una piedra. Eso pensé. Sin embargo, los golpes continuaron, pero ahora ya no eran en el carro. Era como si alguien estuviera golpeando el ataúd desde adentro. Encendí la luz interna del compartimiento trasero con un interruptor en el tablero, pero no vi nada fuera de lugar. Aún así, los golpes continuaban. Y luego escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro bajo y ronco, que parecía provenir de la cabina. ¿Quién está ahí?, dije en voz alta y temblando, aunque sabía que no obtendría respuesta. Por el espejo retrovisor noté algo extraño. Una sombra se movía detrás del ataúd, algo que no debería estar ahí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y fijé la mirada en la carretera y aceleré un poco, queriendo salir de ese tramo lo antes posible. Y fue entonces cuando vi algo. En el compartimiento de atrás, es decir, donde iba el ataúd, acostado arriba del ataúd, estaba un hombre. Llevaba un traje oscuro, pero su piel era pálida, casi grisácea. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, mirándome con esos ojos profundamente hundidos. Yo grité y casi pierdo el control del volante. Al girarme para verlo directamente, arriba del ataúd no había nada. Pensé que había sido un efecto del retrovisor, así que nuevamente miré. Pero no había nadie. El ataúd estaba vacío de arriba. Decidí detenerme en el próximo pueblo que encontrara, pero la carretera seguía interminable y desolada. Y de pronto un aroma extraño llenó la cabina. Era un olor como a flores marchitas y tierra húmeda.
un aroma que me recordó al cementerio. Comencé a sentir náuseas, pero no podía detenerme. El silencio se volvió opresivo y de repente escuché una voz susurrar en mi oído. ¿A dónde voy? Apreté el volante con fuerza y murmuré una oración, pero se me olvidaba del miedo y así, todo el trayecto fue aterrador. Se escuchaban golpes, voces demasiado bajas detrás de mí, y hasta me golpearon la ventana varias veces. Cuando finalmente llegué al pueblo, detuve la carroza frente a una capilla donde me esperaban para recibir el cuerpo. Al bajarme, noté que los familiares me miraban extrañados. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó y me dijo: ¿por qué estás tan asustado? No entiendo, respondí. Respondí confundido, pero él me dijo que se notaba que había tenido una noche pesada, y no por el trabajo, sino porque su familiar me había acompañado todas esas horas. El hombre mayor me dijo que él podía verlo, sentado ahí, en mi asiento. Miré hacia el asiento y yo no vi nada. Solo ayudé a bajar el ataúd y me fui de esa familia tan extraña. Audiencia, buenas noches, es un placer saludarlos en este nuevo episodio. Un episodio donde encontrarás relatos y encuentros paranormales con brujas, con estos seres antiguos que prevalecen aún en pleno siglo XXI. Así que si te interesa el tema, acompáñame. Mi nombre es Santiago y sumérgete conmigo a pactos siniestros. Hola audiencia, primero que nada quiero que sepan que yo nunca había creído acerca de las brujas. Se me hacían historias tontas, hasta que una noche me pasó. Mi nombre es Sofía y aún no sé si lo que viví en la carretera de los Chorros fue real o un fruto de mi mente jugando conmigo. Sin embargo, lo que sentí aquella noche todavía me persigue, y por esto es que lo comparto con ustedes. Verán, era una noche lluviosa de julio, típica de las montañas del Salvador. Había salido tarde de una reunión en Santa Tecla y decidí tomar la ruta de los Chorros para llegar más rápido a Sonsonate. Sabía que esa carretera tenía fama de ser peligrosa por los derrumbes, pero pensé que, con un poco de cuidado, no habría problema. Conforme subía, la lluvia comenzó a hacerse más y más fuerte, hasta que una neblina espesa cubrió el camino. Apenas si podía ver, pero mientras iba manejando, un par de metros adelante, las luces de mi carro iluminaron algo extraño a la orilla de la carretera. Una especie de altar improvisado. Ahí estaba, con las velas encendidas a pesar de la lluvia, y una figura de barro que parecía representar a una mujer de largos cabellos. Cuando la vi sentí un escalofrío, pero seguía adelante. No iba a detenerme en medio de la nada. Apenas había avanzado unos kilómetros más dejando aquel altar atrás, cuando vi algo más. Una mujer estaba en medio de la carretera, con un vestido negro que la arrastraba como si fuera parte de la neblina. Frené bruscamente y le toqué el claxon, pero ella no se movió. Pensé que tal vez estaba herida o perdida, así que bajé la ventanilla para hablarle. «Hey, ¿estás bien?», pregunté tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza, no les voy a mentir. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y lo que vi me dejó helada. Su rostro estaba cubierta de arrugas profundas, su piel era grisácea, y sus ojos brillaban con un tono amarillento, como los ojos de algún animal. Cuando abrió la boca, aquella mujer dejó escapar una risa aguda que resonó como un eco en toda la montaña. No esperé a saber más. Cerré la ventana de un golpe y aceleré y pasé a su lado. Pero mientras manejaba, el camino no parecía terminar.
Cada curva era igual a la anterior y la niebla se volvió más espesa. También empecé a escuchar un ruido extraño como el sonido de ramas golpeando el techo de mi carro. Y cuando miré por el retrovisor, vi algo aún mucho peor. La mujer, o aquella cosa que fuera, estaba detrás de mí, flotando a unos metros del suelo con el cabello ondeando como si el viento la empujara. Sus ojos brillaban con más intensidad y ahora murmuraba algo que no podía entender. Era como un cántico en una lengua antigua. De repente mi carro comenzó a fallar y el motor tosió. Las luces parpadearon y finalmente se apagó. Todo quedó en total oscuridad y silencio, salvo por el sonido de la lluvia y mis propios latidos del corazón. Intenté desesperadamente arrancar de nuevo, pero nada funcionaba. En ese momento la risa de aquella mujer volvió, esta vez mucho más cerca de mí. Miré al frente y ahí estaba ella, parada frente al carro. En su mano sostenía algo que parecía un hueso, y con esa cosa, con ese hueso, dibujó en el aire un símbolo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. «¿Qué quieres?», grité, aunque sabía que no habría respuesta. Ella, esa mujer, levantó la cabeza y me señaló con su hueso. Y de repente, todo en mi carro comenzó a volar. Papeles, mi celular, incluso las llaves del encendido. En ese momento pensé que iba a morir, ahí en la carretera. Cerré los ojos y comencé a rezar pidiendo ayuda. Y fue entonces cuando un trueno fuerte resonó en la montaña. Y cuando abrí los ojos, la mujer ya no estaba. El motor del carro arrancó solo y las luces volvieron a encenderse. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y no paré hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando conté lo ocurrido a un anciano del lugar, me miró con una mezcla de miedo y compasión. La bruja de los chorros. Se dice que protege las montañas y ataca a los que no respetan su territorio. Tuviste suerte de salir con vida. Audiencia, desde esa noche no volví a tomar esa carretera. Pero hay veces, cuando hay tormentas y estoy solo en casa, juro de verdad escuchar su risa lejana, como si me estuviera recordando que nunca estaré realmente a salvo. Buenas noches, audiencia. Hola, audiencia, soy Julieta, y hasta hace unos años nunca había creído en cosas sobrenaturales. Siempre fui una mujer de lógica. Yo era una de las que buscaba siempre explicaciones científicas para todo. Sin embargo, durante mi primer embarazo, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Vivíamos en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, un lugar donde las tradiciones y supersticiones estaban profundamente arraigadas. Y desde que mi embarazo comenzó a notarse, las mujeres mayores del pueblo no paraban de advertirme. Siempre me decían que me pusiera una cruz con alfileres en la pancita, o al menos una ramita de ruda detrás de la oreja. Decían supuestamente que era para proteger al bebé de las malas energías, de las miradas envidiosas y de cosas que solo ellas podían entender. La verdad fue más por presión que lo hice. Llevaba las cruces y la ruda, pero nunca creí que algo malo pudiera ocurrir. Lo hacía solamente para que me dejaran de insistir. Pero todo cambió en mi último mes de gestación. Cada noche mi esposo y yo comenzábamos a sentirnos algo extraños. No sé cómo explicarlo, pero nos sentíamos observados en nuestra propia casa, como si alguien más estuviera con nosotros en la habitación. No habían ruidos, no habían movimientos, solo una sensación extraña y desagradable
de ser profundamente vigilados. A veces pensábamos que eran nervios por la llegada del bebé, pero cada noche esa sensación se hacía más fuerte, y tal vez supimos por qué. Una madrugada cerca de las 3 de la mañana, mi esposo despertó de golpe. Me dijo en voz baja que sentía como si alguien estuviera afuera, mirándonos, aunque yo intenté calmarlo y él insistió. Se levantó sigilosamente descalzo para no hacer ruido y se acercó a nuestra ventana, que da hacia la calle. Recuerdo perfectamente cómo abrió la cortina con cuidado, como si no quisiera alertar a quien estuviera afuera. Y al abrirla, parada al frente a nuestra casa, había una mujer muy vieja, encorvada, vestida con una capucha negra que lo cubría casi todo el rostro. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y ella nos miraba fijamente, como si pudiera atravesar la cortina con la mirada. Al verla, mi esposo se quedó totalmente helado, pero lo más aterrador ocurrió segundos después. Aquella anciana, en lugar de retroceder o gritar, simplemente dio media vuelta y empezó a correr. Pero no era el trote cansado de una persona de su edad. No, corría como si fuera alguien joven y ágil, con una velocidad que no tenía sentido. Mi esposo, asustado, cerró las cortinas de golpe y me dijo que no me preocupara, aunque su rostro estaba pálido. Esa noche no pudimos dormir. Fue la única y última vez que vimos a aquella anciana. Pero esto no acaba aquí. Cuando nació nuestro hijo, las mujeres del pueblo me dijeron una nueva advertencia. «Hey, pon unas tijeras debajo de la almohada del bebé para protegerlo de las brujas». Yo ya estaba harta de sus supersticiones, así que lo ignoré. Pensé que no tenía sentido seguir con esas creencias cuando todo había salido bien, y aquella anciana tal vez solamente era una vecina. Sin embargo, la primera noche en casa con mi bebé cambió todo. Mientras dormía, entre sueños sentía algo extraño. Sentía como si algo o alguien me estuviera quitando a mi bebé de los brazos. No era un movimiento brusco, fue más bien un deslizamiento, como si el bebé se me estuviera escurriendo de los brazos por sí solo. Al despertar sobresaltada, vi mis brazos y el bebé ya no estaba. Miré a los lados pensando que el bebé se había caído, pero tampoco. Y fue entonces cuando escuché su llanto. Mi esposo y yo nos levantamos de un salto y seguimos el sonido desesperados. El llanto de mi bebé venía de las escaleras. Ambos subimos corriendo y lo que vimos nos dejó sin aliento. Nuestro bebé estaba en el último escalón, casi llegando a la puerta de la azotea. Mi esposo lo tomó rápidamente en brazos y yo no pude contener el llanto. ¿Cómo había llegado hasta ahí solo? Mi bebé no podía ni moverse y no había nadie más en la casa. Fueron las brujas, me dijo mi esposo algo asustado. Esa madrugada me convencí de que todo lo que las mujeres del pueblo decían era real. Y desde entonces puse las tijeras debajo de la almohada de mi bebé, ahí en mi cama y en su cuna. Y así, solo así no volvimos a experimentar nada sobrenatural. Pero el miedo de esa noche nunca me abandonó. Ahora tengo 50 años y escribiendo esto aún me da miedo. Y ahora entiendo que a veces las cosas que parecen superstición tienen raíces en algo que va más allá de la lógica. Algo que no podemos y no queremos aceptar. Hasta que lo vivimos, como yo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime,
¿A qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. En el pueblo donde crecí siempre había escuchado historias sobre las famosas bolas de fuego. Seguramente ustedes también lo han escuchado. Los ancianos decían que eran brujas que se transformaban para recorrer el monte en busca de víctimas o hacerse rituales. La verdad, siendo escéptico, nunca les creí. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y que nadie se atreviera a salir de noche. Sin embargo, todo cambió una madrugada cuando junto con mis amigos me tocó vivirlo en carne propia. Era temporada de cosecha y, como siempre, salíamos temprano a trabajar en los campos de maíz. Esa madrugada el reloj marcaba las 3:30 de la mañana, cuando tomé mi machete, una linterna vieja y un morral con algo de comida. Mis amigos Roberto y Luis ya me estaban esperando en el camino que conducía al monte. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba apenas lo suficiente para no tropezar con las ramas o los hoyos. El aire era frío y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de algunos grillos. Todo iba normal, completamente normal como cualquier día. Y mientras avanzábamos hacia la siembra, conversábamos en voz baja para no despertar a los perros de las casas cercanas. A medida que nos adentrábamos al monte, las luces de las casas desaparecieron y solo nos quedamos nosotros, rodeados de oscuridad y el sonido de nuestras propias pisadas. Cuando llegamos al campo nos dividimos como siempre. Cada quien se encargaba de revisar una parte del maizal. Y mientras yo estaba cortando unas mazorcas, Roberto llamó mi atención con un silbido bajo. Lo vi señalando hacia el cielo con una linterna apagada. Levanté la vista y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Era una bola de fuego, parecía una llama flotante, como si alguien hubiera encendido una antorcha en el aire. Pero no estaba quieta, se movía. Al principio era lento, como si estuviera explorando a lo lejos. Escuché a Luis maldecir en voz baja y cuando me giré, noté que habían más. Al menos 3 bolas de fuego flotaban sobre los maizales. Aquellas bolas de fuego iluminaban el monte con un brillo anaranjado que me hizo sentir escalofrío. «Escóndanse», susurró Roberto. Todos nos agachamos entre las hileras del maíz. Nosotros nos quedamos quietos, apenas respirando. Y mientras las bolas de fuego se acercaban, noté que no eran bolas de fuego normales. A medida que pasaban sobre nosotros, podíamos escuchar un zumbido extraño. Era como si el aire vibrara. Sus movimientos no eran naturales. Subían, bajaban, giraban en círculos, y en ocasiones parecían detenerse, hasta en los propios maizales. Todo esto sin quemar nada. Al ver esto, y al estar tan cerca de esas cosas, sentí un miedo profundo, como si algo ancestral me estuviera observando. Luis, quien estaba agachado a unos metros de mí, trató de moverse para mejor ocultarse, pero accidentalmente pisó una mazorca seca. El crujido resonó en el silencio del monte y en ese instante, una de las bolas de fuego cambió de dirección y se dirigió hacia donde estábamos. Mi corazón latía con fuerza y yo estaba muy asustado. Me pegué lo más que pude al suelo, sintiendo el frío de la tierra húmeda en mi cara. Y mientras la luz anaranjada iluminaba los tallos de maíz sobre mi cabeza, pude ver cómo Roberto apretaba su machete con fuerza. Pero todos sabíamos que no serviría de nada. Aquella cosa, aquella bola de fuego pasó flotando justo encima de nosotros. Y lo más aterrador fue que por un momento sentí el calor,
como si el fuego fuera real y pudiera quemarnos. Sin embargo, no se detuvo. Aquella bola de fuego siguió su camino hacia el fondo del monte, donde otras 2 bolas de fuego se unieron a ella. Nosotros nos quedamos quietos un buen rato, sin atrevernos a levantarnos, y desde nuestra posición vimos cómo las luces se reunieron en el punto más lejano del monte, justo donde empezaba el cerro. Ahí se detuvieron y comenzaron a girar en círculos, como si estuvieran haciendo algún tipo de danza. Era hipnótico y aterrador a la vez. No entendíamos lo que veíamos, pero sabíamos que no era algo normal. Era aquella leyenda que decían los ancianos, las famosas brujas. De repente aquellas bolas de fuego se elevaron al mismo tiempo, como si hubieran terminado lo que sea que estuvieran haciendo, y desaparecieron hacia el cielo. Fue entonces cuando el monte quedó en silencio absoluto. Ni un grillo, ni un murmullo en el viento. Solo nosotros, temblando entre los maizales. Cuando finalmente nos levantamos, nadie dijo una palabra. Recogimos nuestras cosas y nos apresuramos a salir de ahí. No paramos de correr hasta que estuviéramos de vuelta en el camino hacia el pueblo. En ese tiempo tenía 20 años y con gritos desperté a mis papás contándoles. Mis hermanos se unieron a mi historia y quedaron asombrados. Claro que mis padres, mi mamá y todos los del pueblo las habían visto, pero de lejos, flotando en los cerros. En cambio yo las vi a unos cuantos metros de mí.